Buenas tardes, profe. Bueno, pues esta es parte de nuestro caso clínico, la presentación como tal de esta. Entonces, pues los estudiantes que vamos a estar hablando son Juan Nicolás Reina y pues quien te está hablando, Valentina Bocha García. Entonces, como tal, el caso clínico, pues Camila es una mujer de 27 años quien presenta paraparesia flácida a nivel neurológico C7 en AC6, en AC6 de 4 meses de evolución, con consecuencia de accidente de tránsito. Presenta mecanismos de tos leve y dificultades para realizar decúbitos laterales y sedente corto al borde de la cama. De igual forma, al asumir postura bípeda con ayuda de caminador, la paciente presenta periodos de claudicación en miembro inferior que se caracterizan por temblores y debilidad en las piernas, con tendencia a que las rodillas se doblen. En ocasiones presenta, al levantarse de la cama, hacia sedente corto en borde de la cama, una caída en la presión arterial, la cual se manifiesta con sudoración profusa, mareo y posteriormente un dolor de cabeza. Bueno, continuando con los puntos que teníamos que desarrollar, pues de acuerdo a las características anteriormente mencionadas del caso, se elaboró un metágrafo que resume toda la fisiopatología relativa al diagnóstico médico de nuestra paciente y pues bueno, empezamos con la parte del metágrafo. Y aquí con el mismo. Listo, entonces, paciente femenina de 27 años, esta pues tuvo un accidente de tránsito. Pues nosotros asimilamos que el accidente de tránsito pues lo que generó en ella es una compresión medular a nivel de C7, lo que hizo que es que la célula de la esta anterior pues no funcionara de la manera como debería ser, y pues esto nos generó es la lesión de la motoneurona inferior y dándonos como resultado la paraparesia flácida. Entonces vamos a empezar por este lado, en donde pues también en conjunto con la paraparesia flácida y este daño en la célula del asta anterior, entonces lo que nos va a hacer es que se nos van a dañar los cordones motores descendentes. Esto nos va a dar una incapacidad de contracción del músculo estriado o esquelético, que es en el caso de que sea, y esto nos va a generar tres cosas. Entonces, por un lado, nos va a dar una disminución en la actividad muscular, una estasis venosa en miembros inferiores, y no habrá una vasoconstricción compensatoria pues a ese nivel del lecho esplánico y pues del lecho vascular. Todo esto en conjunto nos va a afectar pues el retorno venoso disminuyendo. Entonces, por un lado, nos va a dar de que no van a funcionar correctamente los vasoreceptores del arco aórtico y del seno carotidio, pues, lo que van a hacer es que no van a activar ese reflejo autónomo como tal. Esto no nos va a permitir que se normalice la presión y esto nos va a generar una hipotensión ortostática. Esto nos va, pues esta hipotensión lo que nos causa es que se disminuye el volumen de la sangre central al momento de estar en bípedo, por eso es que a ella pues se le genera como tal lo que es el mareo. Esta disminución del volumen de sangre nos va a dar una activación de varios receptores, todos a nivel de la arteria carótida y de la aorta. Esto lo que nos va a generar es pues, que no se nos disminuya la presión arterial. Entonces, por un lado, pues no va a funcionar el sistema nervioso parasimpático, y por el otro está activado el sistema nervioso simpático, lo que nos va a generar, pues otro de los síntomas que tenía ella era la sudoración. Y por otro lado, pues que esté activado el sistema nervioso simpático nos va a aumentar los niveles de sangre de noradrenalina, de adrenalina y de la actividad renina plasmática. Esto también nos va a aumentar las resistencias arteriales periféricas y el gasto cardíaco para mantener pues, esa presión arterial, afectando como tal lo que es la categoría de circulación. Bueno, continuando ya aquí como otra consecuencia de la disminución del retorno venoso, también va a suceder que esto genere que se disminuya el volumen sistólico a nivel cardíaco, por lo cual la activación del centro vasoactivo se va a generar y van a dar inotropismos y cronotropismos positivos y una vasoconstricción. Sumados a estos, junto con la estasis venosa en miembro inferior y la vasoconstricción, va a hacer una disminución del flujo sanguíneo,
que va a bloquear o va a anular totalmente la irrigación de los músculos, generando la claudicación que ella presenta. Y bueno, retomando aquí en la parálisis, en la paraparesia flácida, esta también nos van a generar una disminución en la fuerza muscular del miembro inferior, lo que va a afectar la categoría de desempeño muscular. Además, esta disminución de la fuerza va a impedir que la paciente realice movimiento contra gravedad, lo cual va a afectar la transmisión de las fuerzas a nivel de las cadenas musculares, que son la cadena de extensión y flexión de tronco, la cadena de flexión y extensión del miembro inferior y las cadenas de apertura y cierre del miembro inferior. Esto va a crear un desbalance muscular que va a originar también a su vez unos temblores y temblores y debilidad junto con la claudicación que van a generar la tendencia en la flexión de las rodillas y va a afectar la categoría de la postura. Y retornando a la parte del desbalance muscular, va a haber una alteración del centro de la gravedad, van a disminuir las funciones motoras y eso va a afectar el balance del paciente. Y como tal, esa sería la fisiopatología del caso y ya vamos a pasar a como tal la intervención que planteamos según esto que encontramos en la fisiopatología. Listo. Entonces, por este segundo punto, entonces es la pregunta que se nos realiza es, ¿cuáles serían los patrones o pues las diagonales de movimiento propuestas para la intervención y o tratamiento de control postural y el balance corporal, teniendo en cuenta las dificultades que manifiesta en cuanto a pasar a decúbitos laterales, ascendente corto en borde de la cama, así como pues mantenerse de pie sin en la claudicación? Acá pues vamos a explicar el porqué de cada uno de estos ejercicios propuestos basándonos pues en los principios neurofisiológicos del FNP. Bueno, como tal, la intervención va a tener como objetivo en la fase inicial del tratamiento la normalización a nivel del tono muscular y generar un adecuado control postural para que posterior a esto, a que la paciente ya como que adquiera estas dos cosas, vamos a pasar a un trabajo de diagonales en miembro superior, específicamente las de escápula, para activar la musculatura que está alrededor de la escápula y la musculatura del tronco, incrementando esa como base de sustentación que va a tener y pues va a tener una mayor estabilidad a nivel de la columna. Adicionalmente, se emplearán diagonales a nivel de la pelvis para brindar esa estabilidad en tronco inferior y pues ir haciéndolo como alternadamente con los de escápula para que el control postural sea completo. Estas actividades también van a estar acompañadas de rolados que van a facilitar la posterior adquisición de posiciones de cúbito lateral que la paciente no les presenta. Listo, entonces por esta parte, entonces vemos las diagonales de escápula, entonces por la primera sería D1, que es la elevación anterior. Ay, en esta, pues el fisioterapeuta debe ubicarse detrás del paciente, mirándose arriba y hacia la cabeza del paciente. El terapeuta coloca una mano sobre la cara anterior de la articulación glenohumeral y el acromion, dedos acaucados, ubicados, la otra tira y sujeta la primera. Entonces, la orden que se le va a dar al paciente es como encoja el hombro hacia arriba, hacia su nariz y tire. La siguiente sería el descenso, igual de uno, descenso posterior. En esta, pues el fisioterapeuta debe ubicarse detrás del paciente mirando hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, igual que el anterior. Y lo que se va a hacer es que el terapeuta ubica el talón de la mano sobre el borde vertebral, la otra mano va a estar encima y los dedos van a apuntar al acromion. La orden que se le va a generar al paciente es que empuje la escápula hacia abajo, hacia mí y empuje. El D2, que es la elevación posterior, entonces en esta el fisio se va a situar de pie detrás de la cabeza del paciente mirando hacia la parte inferior de la cadera. Desde esta posición, coloca las manos en la parte posterior sobre el músculo trapecio superior, permaneciendo superior a la espina de la escápula. Las manos se van a superponer
como pues sea necesario para poder mantener distales a las uniones de la columna y la primera costilla. Entonces la orden que se le va a generar al paciente es que encoja el hombro hacia arriba y que empuje. Y por D2, en descenso anterior, lo que se va a hacer es que el fisio se va a situar en bipedestación por detrás de la cabeza del paciente, mirando la parte inferior de esta. Coloca una mano hacia posterior y coloca los dedos en la parte lateral de la escápula. La otra mano se va a posicionar en anterior en la parte axilar del pectoral mayor sobre la apófisis coracoides. Y la orden que se le va a dar al paciente es que tire la escápula hacia abajo, como si la llevara hacia su ombligo. Listo, pasando ya a las diagonales de pelvis. En la diagonal 1, que es elevación anterior y descenso posterior, inicialmente para la elevación anterior, el fisioterapeuta se va a situar detrás del paciente, mirando hacia arriba y hacia la parte inferior del hombro derecho. Los dedos de una mano van a agarrar la parte de la cresta ilíaca por encima y justo anterior a la línea media. Y la otra mano se va a situar encima de la primera mano. La orden que se le brindará al paciente es encoja la pelvis hacia arriba y tire. Posteriormente, para completar esta diagonal, se hace el descenso posterior, en la cual el fisioterapeuta se sitúa por detrás del paciente, igualmente mirando hacia arriba y hacia la parte inferior del hombro derecho, en donde va a ubicar el talón de su mano sobre la tuberosidad isquiática encima y para reforzar el agarre se apoya la otra mano. Los dedos de las manos se dirigen hacia la diagonal y la orden que se le brindará al paciente es siéntese en mi mano y empuje. Ya para la diagonal 2, iniciando por la elevación posterior, el fisio se va a situar de pie detrás del paciente, orientándose hacia una línea que representa aproximadamente 25 grados de flexión del miembro inferior derecho del paciente, y desde allí pondrá su talón de la mano sobre la cresta ilíaca encima y posterior a la línea media. La otra mano se ubica encima de la primera mano, donde se lo colocó, y no habrá contacto de dedos. Únicamente la orden que se le va a pedir al paciente o la indicación es empuje la pelvis hacia arriba y hacia atrás. Y ya para finalizar esa diagonal, en el descenso anterior, el fisioterapeuta se sitúa de pie detrás del paciente, orientándose igualmente que en la elevación posterior, y esta vez los dedos de una mano se colocarán sobre el trocánter mayor del fémur y la otra mano podrá sujetar por debajo de la espina ilíaca anterior inferior. En esta la orden es tiro hacia abajo y hacia adelante. Entonces, siguiendo a las diagonales como tal del miembro inferior, entonces lo que vamos a tener es también como un objetivo frente a esta, en donde esto es teniendo en cuenta que el paciente ya logró el control postural que se requiere para continuar con la intervención. Entonces, en esta fase se va a realizar diagonales de movimiento del miembro inferior con el fin de generar ganancias de fuerza muscular en los miembros que presentan paraparesia. Y a partir de esto, pues lograr generar una irradiación en la zona, en toda la zona muscular que pues está débil. Entonces, por los patrones de tronco inferior, entonces, por D1, entonces sería la flexión de tronco inferior con rotación e inclinación lateral a la derecha. Entonces, como preparatorias, lo que se va a dar es que se le va a decir al paciente como, ahora usted va a alejar sus talones de mi cuerpo y levantará los pies para pasarlos del otro lado. También se le puede decir mantenga derechas las rodillas o bien pues que flexione las rodillas o que las enderezca. La acción que va a hacerse es pues para decirle al paciente es levante los pies, mantenga derechas las rodillas, levántelas y aléjalas de mí. En la parte de la extensión, extensión de tronco inferior con rotación e inclinación lateral e izquierda, las preparatorias serán, ahora tendrá que volver los talones hacia mí, empujando con los pies hacia abajo y hacia mí. Mantenga las rodillas derechas o bien flexione las rodillas o también que las enderezca. La acción como tal de esta es empuje, vuelva los talones, baje los pies, empuje hacia mí, mantenga derechas las rodillas. Listo. Y pasando como ya a la parte de el control postural, el balance y la regulación del centro de gravedad, en esta fase lo que se busca es realizar las posturas en prono, que van a facilitar ese control postural y balance
que a su vez van a regular el centro de gravedad integrando tanto tronco, miembro inferior y miembro superior. Estas ya son las posturas que se inician en decúbito prono y bueno, la postura 2.0 es en decúbito prono, piernas extendidas con los brazos por encima de la cabeza, como se puede observar en la imagen. Y si no se consigue esta posición, el terapeuta va a colocar por debajo su brazo por debajo del codo del paciente y hará girar en rotación externa el brazo contrario mientras ejerce una presión a nivel de las escápulas hacia abajo. Así podrá movilizar horizontalmente y con facilidad los brazos y el tronco. Para esto se van a generar tapings de percusión estimulante en mentón o en la frente. También, pasando a la siguiente postura, hay una primera disociación, igual que la anterior, con la rotación externa de las caderas y rodillas en flexión de 90 grados y talones juntos. Esta es como la variación con respecto a la anterior posición. Y para esta, lo que se va a crear es un holding a nivel para mantener las rodillas flexionadas y los talones unidos. Listo. Ya pasando con las siguientes posiciones. Listo, entonces, sobre los codos en posición de pupi, como en la primera posición, pero pues esta será con el apoyo de antebrazos flexionados con extensión de la mitad superior del tronco. Entonces, de lograrse la posición, se va a flexionar y se levantará la cabeza nuevamente. Se desplazarán pesos de un brazo a otro con percusión lateral de la cintura escapular. Estos ejercicios se pueden practicar sobre una tabla de inestabilidad o en un bosú para darle esa misma e intentar llegar a dar como esa misma propiocepción que necesitamos que también adquiera. Cuando la postura sea dominada ya como tal por el paciente, se empezará a distribuir el peso de un lado al otro con el fin de mantener un brazo libre al momento de que se actúe. Entonces, los tapings para, pues como tal, esta posición es percusión estimulante en mentón y frente, percusión en paravertebrales en forma de cupping. La presión, también se le puede hacer una presión en esa parte, en esa misma parte de los paravertebrales, y se puede hacer con contracción en la mano, con la primera mano en la apófisis sifoide y la segunda mano en el componente extensor, y pues como lo podemos ver acá en la imagen. La siguiente es en la misma posición de puppy, pero en esta va a ser con las rodillas flexionadas y los talones juntos. En esta se pueden hacer también tapings, en donde van a hacer contracción, percusión en frente, percusión en la espalda y presión. También se pueden hacer holdings en el momento de las piernas, en el momento de que las piernas estén flexionadas y los tobillos juntos. Continuará con las siguientes posiciones. Se va a mantener la posición de puppy, pero con una elevación sostenida a nivel de la cadera y una flexión homolateral de la pierna contraria. La cabeza también va a voltear levemente hacia la cadera, como se puede ver en la imagen. Para esta se van a aplicar tapings de contracción, percusión en la frente, percusión a nivel de la espalda y taping de presión. También a nivel de la espalda para ayudar a mantener la posición, activando esa musculatura extensora. En cuanto a los holdings, es a nivel de la pierna que va a estar elevada para que pues, el paciente mantenga esa elevación de la pierna. La siguiente posición, que es la 2.4, mantiene la posición de puppy, pero esta vez con los brazos en extensión, y es posible aplicar un taping de percusión estimulante en los músculos paravertebrales para que contribuya a la extensión completa de los brazos con ayuda de esos músculos del tronco. Los talones para esta van a estar juntos. Los tapings van a ser de percusión en la frente y espalda, presión en la zona extensora y contracción. Ya para la 2.5, como en la posición anterior, pero esta vez los brazos van a estar extendidos con rotación externa a lo largo del cuerpo. Para esto los tapings van a ser de percusión a nivel de los extensores de tronco y una presión en los extensores de tronco. Listo, entonces, por esta parte, lo que se va a seguir es como en la misma en la anterior, pero con las rodillas flexionadas y tracción de brazos hacia atrás, facilitando la extensión del tronco y de la cabeza. En esta se pueden hacer tanto tapings como holdings, y por parte de los tapings vamos a hacer percusión
enfrente o en los paravertebrales e igualmente presión. Y por parte de los holdings, pues se hará en la parte de las piernas y de los pies. Listo. Ya pasando a la siguiente fase de la intervención, en esta se empezarán a realizar los cambios de posición que van a permitir que ese centro de gravedad fluctúe y como que empiece a adaptarse a esos cambios mediante los movimientos de secuencia normal que van a implicar pasar de una posición a otra, teniendo para esto un mayor control postural que se adquirió en la fase anterior de tronco y la normalización del tono. En esta se realizarán los respectivos cambios de paciente que va a necesitar para adoptar sedente desde una posición de rodillas. Entonces, iniciando con la posición 3.0, esta parte es de apoyo en rodillas, sentado sobre los talones, y estos van a estar rotados hacia adentro con un pie en flexión plantar, las espaldas y brazos en extensión. Para esto se va a pedir al paciente que contraiga el abdomen, generando tapings con el dedo índice sobre el abdomen sin dejar de respirar. También se va a hacer tapings en la región glútea para subir la cadera de los talones. Los holdings van a ser a nivel de los brazos si la persona lo llega a requerir. Bueno, continuando con la siguiente posición, desde apoyo en rodillas, igual que la anterior posición, lo que va a hacer diferente es levantar los talones, levantar el glúteo separándolo de los talones para disminuir esa actitud postural flexora de las caderas. Para esto igual se le pide al paciente que contraiga el abdomen, los mismos tapings del anterior y el holding en los brazos para ayudar a mantenerlos extendidos. Listo, entonces por esta parte, entonces para esta posición, desde apoyo en rodillas, sentada sobre talones que están rotados hacia adentro y el pie en flexión plantar con extensión de tronco y brazos colgando en rotación externa a lo largo del cuerpo. Entonces en esta se pueden aplicar tapings en la zona abdominal para poder mantener como tal la postura. Y pues siguiendo a la otra posición, entonces sería desde apoyo en rodillas, pero con flexión de caderas y tronco hasta que los brazos y el mentón se puedan apoyar como tal. En esta se pueden hacer tanto tapings como holdings y por parte de los tapings serían percusión en la frente, deslizamiento en los extensores, con contracción en la región glútea de la pierna que esté extendida. Por parte de los holdings se hará igualmente A nivel de la cara anterior del muslo y también un holding para mantener los brazos extendidos. En la posición 4 ya esta es otra fase en donde se van a implementar las posiciones en cuadrúpedo y en lo que se busca es fortalecer aún más los músculos del tronco y dar una mayor estabilidad desplazando ese peso de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, dependiendo de las posiciones. Bueno, en cuanto a estas son las posiciones número 4 y para la posición inicial 4, en esta posición se va a lograr a partir de la posición pupi provocando una reacción anfibia al elevar una cadera para flexionar espontáneamente una pierna sobre la que se va a desplazar el peso del cuerpo. Para que eso se dé, se necesita inhibir el patrón flexor simultáneo, entonces se va a mantener los pies en flexión plantar. En esta posición se procura mantener la cabeza levantada, las caderas en aducción y los pies juntos en flexión plantar con los talones hacia adentro y esta es la posición que se va a trabajar, que es la cuadrúpeda. Para las acciones como tal se generan percusión en el mentón para mantener la cabeza elevada hasta que los brazos estén extendidos y para adquirir una posición 3.3 en la que se realizan los balanceos de todas las direcciones, que esta es una posición modificada de pupi. Y bueno, en cuanto a la aproximación articular y control del tono muscular, también se va a realizar ahí un tipo de percusión. Y bueno, en cuanto a los holdings, es a nivel del abdomen para mantener la postura y el taping también en el abdomen para contraer bien estos músculos.
Listo, entonces por esta parte, como en la posición anterior igualmente, pero lo que se va a hacer en esta es que se va a desplazar el peso hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza tanto en extensión como en flexión. Entonces, para esta, las acciones que se van a hacer es que pues como tal, como ya se había dicho, el peso se va a desplazar hacia adelante, hacia atrás. Entonces, hacia adelante se va a ver una extensión de cuello y hacia atrás se va a hacer la flexión de cuello. También pues para acompañar esos mismos movimientos del paciente. Para seguir es como en la primera, con extensión de una pierna hacia atrás sobre el plano de apoyo. Entonces, en esta se va a hacer y se le necesita decir al paciente que contraiga el abdomen y también pues a ver que van a haber transferencias de carga hacia adelante y hacia adelante y hacia arriba. Por parte de los tapings se van a hacer con contracción, tanto en espalda y en el abdomen, en la zona glútea, percusión en la frente y deslizamiento extensor del cuello. Por parte del holding, lo que se necesita hacer es que sea por parte del músculo estriado que esté pues, activo en el momento. Bueno, ya para la posición 4.3, igual que en las anteriores, pero esta va a tener una extensión a nivel de la cadera, en donde se deja el peso hacia adelante y la pierna se mantiene extendida y elevada. Para mantener la posición se realizan percusión en la frente, bueno, tapis de percusión en la frente, desplazamiento también, tapis de desplazamiento a nivel de la extensión del cuello, tapis en el glúteo para facilitar también el despegue de la cadera y con contracción para mantener la espalda en extensión y también contraído el abdomen. Un holding para mantener la pierna que está elevada. Listo, entonces en esta siguiente fase se van a iniciar las transferencias de carga hacia adelante y hacia arriba y el peso va a ser hacia adelante para mejorar esa estabilidad en las posiciones que se puedan llegar a lograr en esta fase. Entonces por parte de estas serán las posiciones número 5. Entonces como tal, en la primera posición lo que vamos a ver es que la paciente va a estar en rodillas haciendo presión sobre los glúteos a partir de la posición 3.0 para que pueda llegar a esta primera posición de las 5. Entonces lo que va a hacer es que se va a hacer un desplazamiento de peso hacia adelante y hacia atrás y va a haber un apoyo bipodal, los talones van a estar juntos y esta es como tal, una postura preparatoria para la siguiente, que es la 5.1. Entonces, otra opción para poder lograr la posición de rodillas es a partir de la posición 2.0. En esta, lo que se va a hacer es que se va a levantar al paciente, dado que tiene los brazos apoyados sobre los hombros del fisioterapeuta. Entonces, por esta parte, lo que se va a hacer se van a hacer tapings en abdomen y el holding van a ser en brazos del paciente, en los hombros del fisioterapeuta. Y, qué pena, no dije parte de los tapings de la posición 5, entonces en esta se van a hacer los tapings en la zona abdominal y en la región glútea para mantener la cadera extendida. Bueno, ya pasando con las posiciones 6, estas ya van a ser como una de las últimas fases, en donde ya como que se recoge todo lo que se ha trabajado a lo largo de la rehabilitación y se realizan transferencias de sedente corto a bípedo con ayuda para que el paciente adopte estas fluctuaciones de centro de gravedad de abajo hacia arriba y pueda lograr mantener esa posición de bípedo autónomamente. Ya iniciando con la posición 6 inicial, entonces en esta se realiza sentado con piernas en ABD y las plantas de los pies juntas, como se puede ver en la imagen, hablando como una posición de mariposa, y con las caderas totalmente flexionadas, el tronco ligeramente hacia atrás y la columna en extensión total. Los brazos van a estar hacia adelante o a los lados del cuerpo, con los codos extendidos y manos descansando sobre la mesa. Para esto se hace un taping normal a nivel del abdomen para poder mantener esa posición tanto de la columna como también estimular ahí en parte zona de los aductores. Bueno, a partir de la siguiente posición se realiza en sedestación sobre una mesa. Las piernas van a estar, una mesa o camilla, en donde las piernas van a estar colgando y se procede a un movimiento alternativo de los brazos, en donde uno de los brazos va a estar apoyado y el otro va a despegarse como tal de la mesa.
como lo dije anteriormente, van a ser alternados y van a apoyarse lateralmente con las articulaciones de las manos y dedos en extensión. Sincronísticamente se va a efectuar ese desplazamiento o esa fluctuación alternando el peso de derecha a izquierda. Bueno, en estas acciones lo que se hace es un sedente corto con el tronco recto y que permita una inclinación lateral, haciendo lo que dije anteriormente, la fluctuación del centro de gravedad de izquierda a derecha, y lo único que se le va a pedir es que mantenga contraído el abdomen. Listo, entonces por esta parte se va a hacer la misma posición anterior, pero con giro de tronco en sedestación, con apoyo de ambos brazos lo más atrás posible hacia el mismo lado. Entonces en esta las acciones, bueno, sí, las acciones que se le van a pedir al paciente es que contraiga el abdomen y que no deje caer su espalda hacia atrás. Tiene que tener una rotación axial de izquierda a derecha en donde va a cargar el peso. La siguiente es que a partir de la posición de sedestación, con una pierna, con las piernas colgando, lo que va a hacer es que se va a levantar una pierna y esa va a ser flexionada y se va a descansar sobre el plano de apoyo, que sería la otra pierna. Al mismo tiempo, hay que evitar la caída hacia atrás de, pues como tal, del tronco. Luego de colocar ese pie con el abdomen en la cadera sobre la rodilla. Bueno, ya la siguiente posición es la misma posición anterior, pero con las piernas colgando, y se pone la rodilla de extensión. El hombro homolateral de la rodilla que está en extensión lo fija el terapeuta con el fin de impedir una extensión de cadera. Como una disociación, en esta se indica la flexión dorsal del dedo gordo del pie, o el primer dedo del pie. También para esas contracciones se realiza un tape de retroalimentación en zona abdominal para favorecer la contracción. Bueno, posteriormente la siguiente posición es en sedestación con las piernas en ABD y extensión con el tronco inclinado hacia adelante y sin que se desvíe los brazos hacia atrás. Para esta, los brazos están en extensión hacia adelante y se realiza un holding para mantener esos brazos en extensión. Listo, entonces por esta parte, como tal la descripción de esta posición es que va a hacerse como la acción de levantarse desde un asiento. Entonces las manos con los brazos en extensión se apoyan sobre los hombros del fisioterapeuta. Entonces, como aquí debería estar el fisioterapeuta y él acá también puede hacer un holding en el momento pues para sostener los brazos. El peso se va a desplazar a los pies que están algo rotados hacia afuera. Y la cadera y las rodillas van a estar flexionadas en un ángulo recto. Por parte de las acciones, como es una transferencia, entonces los preparatorios para las transferencias de sedente a corto pueden pasar a bípedo. Y pues dejar una de las piernas adelante y la otra atrás como en una posición de paso. Y pues haciendo como la fluctuación del centro de gravedad de abajo hacia arriba. Por la siguiente posición, entonces, como en una posición de conclilla o de sentadilla con el abdomen entonces por esta posición, entonces lo que se le va a pedir es que esté en conclilla o en una sentadilla en donde va pues a generar contracción en abdomen y va a tener una rotación externa de las piernas. Pies apoyados en toda su extensión sobre el suelo y es importante no mantener los dedos en forma de una garra, sino que los dedos intente que estén en posición normal o pues un poco extendidos. Entonces en esta se le van a hacer los holds en, en los brazos del paciente mientras estos pues están haciendo esa transferencia de carga. Bueno, ya pasando a las siguientes, y estas sí ya son las últimas posiciones, posición 7. Se realiza en bipedestación, está iniciando en posición de marcha, mientras que el peso descansa sobre la pierna que está adelantada, como lo podemos ver acá. En este caso, la pierna derecha va a ser la que está adelantada y ambas caderas se extienden apoyando los talones sobre el suelo. Para las acciones se requiere que maneje la postura de forma estática y ayudar a facilitar como esa parte a nivel de los hombros, empujar el hombro y la cadera hacia atrás para ayudar a esa marcha. Que tenga una discriminación a nivel de cintura escapular y cintura pélvica. Que tenga esa disociación para realizar una marcha pues normal. Ya en la siguiente posición se hace una sustentación sobre una pierna
en donde el pie de la pierna flexionada va a descansar sobre la rodilla de la pierna en apoyo. El peso debe desplazarse hacia adelante para evitar una posición de pie equino de la pierna de apoyo. Se realiza un holding en el tercio medio del brazo del paciente. Acá, como se puede ver, en esta zona es donde se va a realizar el holding para que pues, se pueda mantener la posición. Y ya a partir de la anterior es como un complemento, estas dos posturas. Se realiza un desplazamiento sobre el peso de la pierna que está flexionada y apoyada hacia adelante. Si el paciente se incorpora desde esta actitud postural, es recomendable poner en extensión la cadera y la rodilla de la cadera de la pierna que está atrasada. Listo, entonces, una vez que se hayan propuesto estos diferentes ejercicios y estrategias para la intervención de la paciente, pues debemos colocar como tal las conclusiones al respecto de este tratamiento y pues desde las modalidades que vimos en clase. Entonces, debido a que la paciente tiene una lesión medular adquirida y clasificada como C en la escala de Asia, esta significa que es incompleta. En esta hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico, pero más de la mitad de los músculos por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular menor a 3, lo que significa que no son lo suficientemente fuertes para moverse contra la gravedad. Esta rehabilitación va a ser progresiva y pues retornando poco a poco a una funcionalidad que pues necesita la paciente. Listo. Y también dentro de eso se va a dividir en fases para facilitar el proceso de la adaptación del paciente, iniciando por como lo más básico, que es la normalización del tono, y siguiendo por las diagonales de fortalecimiento a nivel escapular, de tronco y pelvis, que estas van a permitir avanzar a las diagonales del miembro inferior, ya que pues, la disociación está completa para adquirir ese aumento, bueno, aumentar la fuerza muscular en los miembros en los que presenta la paraparesia y con esto poder ganar estabilidad y vencer, bueno, también ganar esa fuerza muscular para vencer el movimiento en contragravedad y ya por último ganar la estabilidad de tronco y como ese equilibrio y finalmente iniciar y lograr las transferencias que ella en un principio no puede realizar. También la idea es que al finalizar esto adopte la posición de cúbito lateral y pues bueno, eso sería como todo. Pues, muchas gracias. Gracias, profe.